mi esposa de 29 años, me engañó con mi primo, pero lo que no sabían es que anuté nuestro matrimonio 3 años antes, y los expuse frente a toda la familia con pruebas que jamás esperaron. Tengo 54 años. Dirijo una firma de inversiones en Manhattan, y lo que pasó hace unos meses todavía me tiene procesando si hice lo correcto o si me pasé de la raya. La cosa es que descubrí que mi esposa, bueno, la mujer que creía que era mi esposa, me había estado engañando con mi primo, y no solo eso, los dos estaban planeando robarme todo lo que había construido en décadas de trabajo. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando conocí a Penélope hace como 5 años en una gala benéfica en Manhattan, yo tenía 49, ella 24. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Típico hombre rico de mediana edad enamorándose de una mujer joven y bella, pero la verdad es que en ese momento no me sentía como un estereotipo. Me sentía como alguien que finalmente volvía a vivir después de años de estar básicamente muerto por dentro. Mi primera esposa había fallecido cuando yo tenía como 38 años, un aneurisma que nadie vio venir, y me dejó solo con 2 hijos pequeños, Sophie y Ethan. Pasé la siguiente década construyendo mi imperio financiero y siendo padre y madre al mismo tiempo, sin tiempo ni ganas de salir con nadie. Los niños crecieron, se fueron a la universidad, y yo me quedé en este penthouse enorme, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. Entonces apareció Penélope en esa gala, con un vestido rojo que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año trabajando en esa galería de arte en Chelsea, y cuando me sonrió sentí algo que no había sentido en años. Ya sabes, esa sensación de que tal vez la vida todavía tenía algo bueno guardado para mí. La perseguí. No voy a negarlo. Le mandaba flores a la galería, la invitaba a cenas en los mejores restaurantes de la ciudad, la llevé a ver ópera aunque a ella no le gustaba para nada, pero fingía estar fascinada. En retrospectiva, debí haberlo notado ahí. Todas las señales estaban, pero estaba tan cegado por la posibilidad de no estar solo que ignoré todo. 6. Meses después de conocernos, ya estaba presentándole a mis hijos, lo cual fue un desastre porque Sophie me dijo directamente que Penélope era obviamente una cazafortunas. Pero yo le dije que estaba siendo injusta, que no conocía a Penélope como yo. Qué idiota fui. En serio. También se la presenté a mi familia extendida, incluyendo a mi primo Víctor. Víctor tenía 39 en ese entonces. Siempre había sido el primo encantador pero fracasado, el que tenía 1000 ideas de negocios pero ninguna disciplina para ejecutarlas. Había estudiado en buenas universidades, tenía ese carisma que hace que la gente quiera creerle, pero todo lo que tocaba se convertía en cenizas. Yo lo había ayudado un par de veces con préstamos que nunca me devolvió, pero bueno, era familia, y yo tenía suficiente dinero como para no extrañarlo. Lo invité a una cena en mi casa para que conociera a Penélope. Y recuerdo perfectamente cómo se miraron cuando se dieron la mano, como si hubiera una corriente eléctrica entre ellos, pero yo interpreté eso como que se caían bien, no como lo que realmente era. Un par de meses después, Víctor vino a mi oficina con una propuesta de inversión. Tenía esta idea de una startup tecnológica que, según él, iba a revolucionar no sé qué cosa del mercado digital. La presentación estaba bien hecha, tenía números que se veían convincentes, y cuando le pregunté quién lo había ayudado con el pitch, me dijo que Penélope le había dado algunos consejos, porque ella entendía de marketing visual. Debí haber conectado los puntos ahí, pero en lugar de eso pensé qué linda mi novia ayudando a mi primo, qué familia más unida estamos construyendo. Le di $250,000 para que empezara, una cantidad que para mí no era significativa, pero que para él era como ganar la lotería. Avancemos como 8 meses, y yo ya estaba listo para proponerle matrimonio a Penélope. Renté un yate en el Mediterráneo, la llevé a Santorini, contraté a un violinista, todo el show. Ella lloró cuando le mostré el anillo, un diamante de 5 quilates que había mandado a diseñar especialmente, y me dijo que sí entre sollozos. Llamé a mis hijos desde el yate para darles la noticia, y pude escuchar la decepción en sus voces, especialmente Sophie, que me dijo, «Papá, por favor, piénsalo mejor», pero yo estaba flotando en una nube, y nada iba a bajarme de ahí. Ethan fue más diplomático. Dijo algo como, «Si tú eres feliz, yo estoy feliz por ti», pero sé que tampoco estaba convencido. La boda fue en los jardines de mi casa de los Hamptons, 300 invitados, una carpa blanca enorme, flores importadas de Holanda,
La orquesta tocando mientras Penélope caminaba hacia mí, con ese vestido de Vera Wang que costó $45,000. Me acuerdo de verla avanzar por el pasillo y pensar, este es el segundo mejor día de mi vida. El primero había sido mi boda con mi primera esposa, pero esto se sentía como un renacimiento. Víctor estaba entre los invitados, obviamente, y me acuerdo que vino a abrazarme después de la ceremonia y me dijo, primo, la hiciste. ¿Encontraste el amor otra vez? Y yo le agradecí por su apoyo sin tener ni idea de que él ya estaba planeando destruirme. Aquí viene la parte que nadie sabe excepto yo y mi abogado. 4 meses después de la boda, Penélope y yo fuimos a República Dominicana, a La Romana, supuestamente de luna de miel tardía, porque habíamos estado muy ocupados con el trabajo y demás. Lo que ella no sabía es que yo había agendado una cita en un juzgado allá. Verás, había empezado a notar cosas raras, pequeñas inconsistencias en sus historias, la forma en que su teléfono siempre estaba boca abajo, cómo se ponía nerviosa cuando yo llegaba sin avisar. No tenía pruebas de nada todavía, solo una sensación en el estómago que me decía que algo no estaba bien. Entonces contraté a un investigador privado, uno bueno, discreto, de esos que cobran $500 la hora, y mientras esperaba los resultados, decidí tomar una medida preventiva. En República Dominicana anuté nuestro matrimonio. Sí, leíste bien. Conseguí una anulación legal alegando que el matrimonio se había consumado bajo pretextos falsos, y como tengo contactos y recursos, y como en ciertos países estas cosas se pueden hacer con la documentación correcta y el dinero apropiado, lo logré. Penélope pensó que ese día en La Romana estábamos en un tour por plantaciones de cacao. En realidad yo estaba en una oficina firmando papeles que legalmente significaban que nunca habíamos estado casados. Guardé esos documentos en mi caja fuerte y continué mi vida como si nada, esperando a ver qué descubría el investigador. Los siguientes 3 años fueron una mentira bien actuada de ambos lados. Ella seguía haciendo su papel de esposa trofeo perfecta, acompañándome a eventos, organizando cenas en el penthouse, viajando conmigo a París, Tokio, Sydney, viviendo la vida de lujo que yo le proporcionaba. Tenía acceso a cuentas de banco, tarjetas de crédito sin límite, un closet lleno de ropa de diseñador, joyas que valían más que lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. Y yo hacía mi papel de esposo enamorado, aunque por dentro estaba esperando, observando, recolectando información. El investigador me confirmó lo que sospechaba como al año de haberlo contratado. Penélope tenía una aventura, pero no sabía con quién porque ella era muy cuidadosa. Luego las cosas empezaron a ponerse más obvias. Ella comenzó a quedarse fuera hasta tarde frecuentemente, siempre con excusas de cenas con amigas o eventos de la galería. Se volvió distante en la cama, tipo siempre tenía dolor de cabeza o estaba muy cansada. Una noche la escuché hablando por teléfono en la terraza, pensando que yo estaba dormido, y la oí decir, él es tan aburrido, no tienes idea, pero es estable y el dinero hace que todo valga la pena. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero me quedé en la cama fingiendo dormir, esperando el momento correcto. El descubrimiento real vino como 2 meses después de eso. Penélope se había quedado dormida en el sofá viendo no sé qué programa, y su teléfono estaba en la mesa de centro. Normalmente tenía código de acceso, pero esta vez lo había dejado desbloqueado. Me acerqué, agarré el teléfono, y ahí estaba. Un mensaje de alguien guardado como L en sus contactos que decía, no puedo esperar a verte mañana, necesito sentirte otra vez. Mi primer instinto fue despertarla ahí mismo y confrontarla, pero algo me detuvo. Esa voz en mi cabeza que me decía, espera, necesitas más información, necesitas saber todo antes de actuar. Seguí investigando. Seguí observando. 3 semanas después fuimos a una cena familiar en casa de mi tía, y Víctor estaba ahí. Los vi interactuar y finalmente, todo cobró sentido. La forma en que él le tocaba la espalda baja cuando pasaba junto a ella, cómo sus miradas se encontraban por un segundo más de lo normal, la sonrisa que ella le daba que era diferente a la que me daba a mí, era Víctor. Mi primo, el hombre al que le había dado $250,000 para su startup fracasada, estaba durmiendo con mi esposa. O mejor dicho, con la mujer que él pensaba que era mi esposa. Esa noche cuando llegamos al penthouse, yo estaba hirviendo por dentro, pero mantuve la compostura. Le dije a Penélope que me iba a quedar trabajando un rato en mi oficina. Esperé a que se fuera a dormir, y entonces hice algo que no me enorgullece pero que era necesario. Tomé su teléfono mientras dormía,
Usé su dedo para desbloquearlo con el sensor de huella y cambié la configuración para eliminar el código. Pasé las siguientes 3 horas revisando cada mensaje, cada foto, cada maldita cosa en ese teléfono. Lo que encontré me destruyó y me enfureció al mismo tiempo. Mensajes con Víctor que se remontaban a 2 años atrás, poco después de nuestra boda. Mensajes explícitos, fotos que no voy a describir, planes para verse en hoteles que yo probablemente había pagado sin saberlo. Pero no era solo Víctor. Había otros hombres también, varios, algunos cuyos nombres reconocí de nuestro círculo social. Uno era un entrenador personal de nuestro gimnasio, otro un sommelier de un restaurante que frecuentábamos. Penélope no solo me estaba engañando, me estaba traicionando de una forma tan sistemática y extensa que claramente nunca había sentido nada real por mí. Y entonces encontré los mensajes entre ella y Víctor sobre mí, sobre mi dinero, sobre sus planes. Víctor le escribía cosas como: solo necesitamos esperar un poco más, hacer que confíe completamente en nosotros, y entonces podemos mover las cosas como hablamos. Ella respondía diciendo: estoy haciendo todo lo que puedo, pero es tan desconfiado con los negocios, no sé cómo convencerlo de que invierta más en tu compañía. Tenían un maldito plan para manipularme, para que les diera más dinero. Probablemente estaban pensando en el divorcio eventualmente, donde ella se llevaría la mitad de todo, o al menos eso creían ellos que pasaría. La revelación me sentó como te imaginas. Tipo, no podía respirar bien. Las manos me temblaban mientras leía esos mensajes. Y parte de mí quería subir al dormitorio y despertar a Penélope gritando. Pero la otra parte, la parte calculadora que me había hecho exitoso en los negocios, me dijo: calma, piensa esto bien. Tienes una ventaja que ellos no saben que tienes. Tenía los papeles de anulación. Legalmente, nunca había estado casado con ella. Podía destruirla completamente, y ella no tendría ningún recurso legal. Pasé los siguientes 2 meses planeando meticulosamente. Primero, empecé a transferir activos. Moví dinero de cuentas conjuntas a cuentas que solo estaban a mi nombre. Cambié la titularidad de propiedades. Hablé con mis abogados sobre proteger mi patrimonio. Todo lo hice tan gradualmente que Penélope no se dio cuenta de nada. Seguía viviendo su vida de lujo, yendo de compras con mis tarjetas, quedándose en hoteles caros cuando supuestamente visitaba a amigas, pero en realidad estaba con Víctor u otros hombres. Luego, empecé a cerrarle el acceso poco a poco. Primero fue reducir los límites de las tarjetas de crédito. Cuando ella preguntó, le dije que era por seguridad, que había habido fraudes y el banco me había recomendado ser más cuidadoso. Se lo creyó. Después, empecé a monitorear cada gasto que hacía, no para controlarla, sino para tener documentación de todo. Cada hotel donde se quedaba con Víctor, cada cena cara que él no podía pagar y que terminaba en mi tarjeta, cada regalo que ella probablemente le compraba con mi dinero, todo quedó registrado. El momento clave llegó como 3 semanas antes de confrontarla. Penélope intentó usar la tarjeta de crédito en una joyería, en Madison Avenue. Quería comprar un reloj Rolex, que yo después descubrí que era para Víctor, y la tarjeta fue rechazada. Me llamó histérica desde la tienda diciendo que había un error, que cómo era posible que la tarjeta no funcionara. Le dije con la voz más calmada que pude que iba a revisar con el banco, que probablemente era un problema técnico. Esa noche, cuando llegué al penthouse, ella estaba esperándome en la sala, y podía ver en sus ojos que estaba empezando a sospechar que algo no andaba bien. Me preguntó directamente si había algún problema con nuestras finanzas. Le respondí que no, que todo estaba bien, solo que había decidido ser más conservador con los gastos porque el mercado estaba volátil y quería proteger nuestro patrimonio. La palabra nuestro casi me ahoga al decirla, porque ya no había nada nuestro. Nunca lo había habido realmente. Ella pareció aceptar la explicación, pero noté cómo su expresión cambió, como si finalmente estuviera considerando que su fuente infinita de dinero podría no ser tan infinita después de todo. Una semana después fui a confrontar a Víctor. Lo cité en mi oficina con la excusa de que quería discutir nuevas oportunidades de inversión. Llegó con esa sonrisa confiada que siempre tenía, vestido con un traje que probablemente había comprado con el dinero que yo le había dado para su startup fantasma. Se sentó frente a mi escritorio y empezó a contarme sobre su nueva idea brillante, algo sobre criptomonedas o blockchain o alguna mierda así, y yo lo dejé hablar por 5 minutos antes de interrumpirlo. Le dije: Víctor, necesito preguntarte algo, y noté cómo su expresión cambió sutilmente cuando oyó el tono de mi voz.
Le pregunté cuánto tiempo llevas acostándote con Penélope. La sangre se le fue de la cara. Literalmente se puso blanco. Y empezó a tartamudear diciendo, «No sé de qué hablas, primo. Debes estar confundido». Entonces saqué mi tablet. Abrí las capturas de pantalla de los mensajes que había tomado de su teléfono con ella y se la pasé por encima del escritorio. Lo vi leer los mensajes, sus propias palabras, y cómo se desmoronaba frente a mí. Intentó explicarse. Dijo que había sido un error, que estaba confundido, que Penélope lo había seducido. Le dije que se callara, que no quería escuchar sus mentiras. Le informé que sabía sobre su plan de manipularme para sacarme más dinero, que tenía evidencia de todo, y que podía destruir lo poco que le quedaba de reputación con una sola llamada telefónica a las personas correctas en nuestra familia y círculo social. Le dije que tenía dos opciones. Podía alejarse completamente de Penélope y de mí y mantener la boca cerrada, o podía seguir jugando su juego y yo me encargaría de que nunca pudiera trabajar en esta ciudad otra vez. Se fue de mi oficina sin decir una palabra más, temblando como hoja. Esa misma noche llegué al penthouse más temprano de lo usual. Penélope estaba en el gimnasio del edificio, o eso decía su mensaje de texto, pero yo sabía que probablemente estaba con otro de sus amantes. Preparé la cena, algo que nunca hacía. Puse la mesa del comedor con nuestros platos buenos, encendí velas. Cuando ella llegó como 2 horas después, sudada, y con esa expresión de culpa apenas visible, que ya había aprendido a reconocer, se sorprendió de verme ahí. Le dije que necesitábamos hablar, que se sentara. Ella obedeció, y pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba la copa de vino que le serví. Empecé tranquilo. Le dije, «Sabes, Penélope, estos últimos años han sido interesantes». Ella intentó sonreír. Dijo algo como, «Sí, han sido maravillosos», pero yo negué con la cabeza y continué. Le dije, «No, no lo han sido. Han sido una mentira. Y tú sabes exactamente a qué me refiero». Vi cómo su cara cambiaba, cómo intentaba mantener la compostura pero fallaba. Le puse el teléfono enfrente, abierto en los mensajes con Víctor. Le mostré las fotos, los mensajes con los otros hombres, las conversaciones sobre mí y mi dinero. Ella empezó a llorar, a decir que lo sentía, que había sido un error, que me amaba realmente. Le dije que se ahorrara las lágrimas, que había tenido años para decirme la verdad y había elegido mentir cada día. Le expliqué cómo había transferido todos los activos, cómo había cerrado las cuentas, cómo básicamente ya no tenía acceso a nada. Entonces, vino la parte que había estado esperando. Ella se puso de pie, ya no llorando sino furiosa, y me gritó que no podía hacerme eso, que estábamos casados, que tenía derechos legales, que iba a llamar a su abogado y dejarme sin nada. Me reí, en serio me reí, y le dije que adelante, que llamara a quien quisiera. Le dije que fuera a buscar nuestro certificado de matrimonio, que lo revisara bien. Ella corrió a mi oficina, rebuscó en el archivador donde guardaba documentos importantes, y volvió con el papel en la mano. La vi leer el certificado, luego releerlo, y vi el momento exacto en que entendió lo que estaba viendo. Era un certificado de matrimonio que había mandado a falsificar, uno que parecía completamente real pero que no tenía ningún valor legal. Le dije, «Acércate, Penélope, tengo algo más que mostrarte». Saqué de mi saco los papeles de anulación de República Dominicana, legalizados, traducidos, completamente legítimos. Le expliqué que ese día en la Romana, cuando ella pensaba que estábamos de paseo, yo había estado en un juzgado anulando nuestro matrimonio de 4 meses por fraude y pretensos falsos. Le dije, «¿Sabes lo que esto significa, verdad? Nunca estuviste casada conmigo legalmente. No tienes derecho a nada, ni un centavo, ni una propiedad. Nada. Todo lo que has tenido estos años ha sido un regalo que yo te di, y ahora te lo estoy quitando». Penélope se desmoronó. Literalmente cayó de rodillas en el piso del comedor gritando que no podía hacerle eso, que ella había dedicado años de su vida a estar conmigo. Le respondí que ella había dedicado años a engañarme mientras gastaba mi dinero, que era muy diferente. Le di 48 horas para empacar sus cosas personales. La ropa que había comprado con mi dinero podía llevarla. Las joyas tenían que quedarse porque técnicamente yo las había comprado y seguían siendo mías. Le dije que podía quedarse en el penthouse esas 48 horas, pero que yo me iba a quedar en un hotel, y que cuando volviera, esperaba que ya no estuviera ahí. Ella intentó una última vez. Vino hacia mí,
Puso sus manos en mi pecho y me dijo, «Por favor, Maxwell, podemos arreglar esto. Yo te amo». La aparté suavemente y le dije, «Penélope, nunca me amaste lo que yo podía darte. Hay una diferencia enorme». Salí del penthouse esa noche y me fui al Four Seasons. No dormí. No pude. Me quedé despierto toda la noche preguntándome si había hecho lo correcto, si había sido demasiado cruel, pero luego recordaba esos mensajes, esos planes que tenían ella y Víctor para destruirme, y me convencía de que había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Al día siguiente, mi asistente me informó que Penélope había llamado a 3 abogados diferentes, y que todos le habían dicho lo mismo. Sin matrimonio legal no tenía ningún reclamo. 2 días después, volví al penthouse. Penélope se había ido. Dejó las joyas, la mayoría de la ropa cara, solo se llevó lo básico en 2 maletas. Mi ama de llaves me dijo que había llorado todo el tiempo que estuvo empacando, que había tratado de llevarse algunas cosas de valor y que ella tuvo que recordarle que yo había sido específico sobre lo que podía y no podía tomar. Me preguntó si estaba bien, y le dije que sí, aunque honestamente no lo sabía. Pero no había terminado. Faltaba la parte más importante, la que involucrara a toda mi familia. Esperé 2 semanas, tiempo suficiente para que Penélope se instalara en el departamento de una amiga, porque obviamente no tenía dinero propio para nada. Llamé a toda mi familia a una reunión en mi casa. De los Hamptons, les dije que era importante, que necesitaba que todos estuvieran ahí. Mis hijos vinieron, mis tías y tíos, mis primos, incluido Víctor, que tenía la cara de alguien que sabía que estaba a punto de ser ejecutado públicamente. Preparé una presentación. Sí, lo sé que suena ridículo, pero era la única forma de asegurarme de que todos vieran la evidencia al mismo tiempo. Tenía capturas de pantalla de los mensajes proyectadas en una pantalla grande en mi sala, fotos, fechas, transcripciones de conversaciones. Cuando todos estaban sentados, empecé explicando que les había pedido venir porque había descubierto una traición dentro de nuestra familia que no podía ignorar. Mostré los mensajes entre Penélope y Víctor. Vi cómo mi tía, la madre de Víctor, se llevaba la mano a la boca mientras leía las conversaciones explícitas. Mostré los planes que tenían para manipularme para sacarme dinero, cómo habían usado mi startup inversión como excusa para acercarse más. Expliqué cómo Penélope nunca había sido legalmente mi esposa, cómo había protegido mis activos. Vi a mis hijos, especialmente a Sophie, verme con una mezcla de pena y algo que parecía orgullo, como si finalmente hubiera abierto los ojos. Víctor intentó defenderse, se puso de pie, y dijo que las cosas no eran como yo las estaba pintando, que Penélope lo había manipulado a él también. Le dije que se callara, que nadie le creía ya. Le recordé a toda la familia las veces que yo lo había ayudado financieramente, cómo lo había tratado como hermano, y no solo como primo, y cómo él me había pagado acostándose con mi esposa y planeando robarme. Le dije que a partir de ese momento, él ya no era bienvenido en ningún evento familiar, que estaba formalmente excluido de todo. Mi tía lloró. Le dijo a Víctor que la había decepcionado profundamente. Mi tío, el padre de Víctor, un hombre de 70 años que siempre había sido duro pero justo, se levantó, miró a su hijo con disgusto, y le dijo: «Sal de esta casa». Víctor intentó apelar, intentó pedir perdón, pero nadie le escuchaba ya. Uno por uno, todos los miembros de mi familia le dieron la espalda, literalmente, se voltearon y dejaron de mirarlo. Eventualmente se fue, y no lo he vuelto a ver desde entonces. Después de que Víctor se fuera, mi familia se acercó a mí. Mis hijos me abrazaron. Sophie me dijo: «Papá, siento mucho que hayas tenido que pasar por esto». Y Ethan solo me abrazó sin decir nada porque sabía que no había palabras apropiadas. Mi tía me pidió disculpas por lo que su hijo había hecho. Le dije que no era su culpa, que ella no tenía que cargar con la vergüenza de las acciones de Víctor. Todos me ofrecieron su apoyo. Me dijeron que habían sospechado que algo no andaba bien con Penélope, pero que no se habían atrevido a decirme nada. Pasaron los meses, y eventualmente supe por terceros que Penélope había tenido que conseguir un trabajo de verdad por primera vez en años, que estaba trabajando en una boutique de ropa ganando salario mínimo más comisiones, que vivía en un estudio diminuto en Queens compartido con 2 roommates, que Víctor había tenido que mudarse a otro estado porque su reputación aquí estaba destruida, que su startup obviamente había colapsado sin mi financiamiento. No sentí satisfacción al saber esto. Honestamente solo sentí vacío.
como si hubiera ganado una guerra pero perdido algo importante en el proceso. Mis hijos me preguntaron si me arrepentía de haberme casado con Penélope en primer lugar. Les dije que no lo sabía, que esos años habían sido una mezcla de momentos genuinamente buenos envenenados por la mentira constante, y que probablemente nunca sabría qué partes habían sido reales y cuáles completamente falsas. Sophie me sugirió que empezara terapia para procesar todo, y lo hice. Llevo 6 meses yendo a sesiones cada semana con una psicóloga que me ha ayudado a entender que no fui un idiota por enamorarme. Fui humano. Hace 2 semanas me crucé con Penélope en Manhattan, en la calle, completamente por accidente. Se veía diferente, más delgada, sin el brillo que solía tener cuando tenía acceso ilimitado a salones de belleza y tratamientos caros. Me vio y bajó la mirada. Empezó a caminar más rápido como queriendo evitarme. No la detuve, no le dije nada. Solo la vi alejarse y pensé en todas las veces que había caminado a mi lado tomando mi brazo, presumiéndome como su premio, y cómo todo había sido performance. Ahora vivo solo otra vez en el penthouse, he salido en un par de citas, pero nada serio porque la verdad es que ya no confío en nadie que se me acerque. Mis amigos me dicen que eventualmente podré volver a creer en el amor, que no todos son como Penélope y Víctor, pero es difícil cuando has sido traicionado de una forma tan calculada y extensa. Mis hijos vienen a visitarme más seguido ahora. Creo que sienten culpa por no haber insistido más en sus sospechas sobre Penélope, aunque yo les he dicho 1000 veces que no es su responsabilidad protegerme de mis propias decisiones. La firma va bien, los negocios no se detienen por drama personal, y en cierta forma sumergirme en el trabajo me ha ayudado a no pensar tanto en todo lo que pasó. Sigo teniendo la casa de los Hamptons, el penthouse, las propiedades de inversión. Todo lo que construí sigue intacto porque tuve la precaución de protegerlo. Si algo aprendí de todo esto, es que el instinto existe por una razón, que esas pequeñas señales de alarma que tu cerebro te manda no deben ignorarse solo porque quieres creer en algo bonito. ¿Fui demasiado lejos con mi venganza? No lo sé. Esa pregunta me la hago cada día. Parte de mí piensa que simplemente debí haberla confrontado, terminar la relación y punto, sin toda la planificación elaborada y la humillación pública. Pero la parte que leyó esos mensajes sobre cómo planeaban robarme todo, siente que hice exactamente lo necesario para protegerme. Víctor perdió a su familia, Penélope perdió su estilo de vida, y yo perdí la capacidad de confiar. Así que supongo que todos perdimos algo importante en esta historia. Ayer mi hija Sophie me preguntó si alguna vez volvería a casarme. Le dije la verdad, que probablemente no, que el matrimonio requiere un nivel de confianza que ya no creo poder darle a nadie. Ella me dijo que lo entendía, pero que esperaba que con el tiempo eso cambiara. Tal vez lo haga, quién sabe. Pero por ahora estoy bien siendo solo yo, sin nadie más en mi vida que pueda traicionarme. Es solitario, sí, pero al menos es honesto. Y después de años de vivir una mentira, la honestidad se siente como un lujo que no puedo permitirme perder otra vez.